Hola, hola a todos. Aquí Paola Rodríguez, coach y creadora de experiencias. Bienvenidos a este nuevo episodio de Arte y Parte, donde compartimos sobre nuestro arte y nos tomamos un cafecito inspirador. Y el día de hoy estoy súper feliz porque recientemente conocí a una mujer que ella estaba en el escenario en ese momento dando todo su corazón, porque más allá de un speech, ella, o sea, lo que percibí fue que estaba dando su corazón desde su propia experiencia y llevando un mensaje a muchas mujeres. Y resulta que me sentí muy conectada con ella y por eso se dio la conversación y de ahí hoy tengo el honor de tener a Daniela Pérez aquí con nosotros en este nuevo episodio porque vamos a hablar de algo que muchas veces hablamos pero muy por encima. Es un tema que lo escuchamos muchísimo de diferentes personas y de diferentes ángulos, pero no hasta que nosotros estamos en una situación, en una experiencia de vida muy profunda, nos damos realmente cuenta de qué significa la felicidad, qué significa el amor propio, qué significa el amor como tal y todo lo que tiene que ver con las relaciones con los demás y la relación con nosotras mismas. Entonces, hoy quiero abrir este espacio para esta mujer que nos va a dar tanta de su sabiduría, no solamente por lo que ella haya estudiado, sino por su propia experiencia de vida y a mí me parece que eso vale muchísimo. Así que Daniela, bienvenida, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo para estar hoy aquí en Arte y Parte. Ay, Pau, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy súper emocionada por compartir este espacio contigo. Y bueno, no sé lo que tú dijiste. Creo que tuvimos un clic desde el primer minuto. Entonces, pues nada, todo el amor para este episodio. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar entonces de, justo antes de que empezáramos a grabar y ya esta conversación la veníamos teniendo, y es cómo nosotras las mujeres estamos constantemente en búsqueda de algo, en búsqueda de cómo es ese amor propio, cómo debe ser, cómo se supone que es, cómo nos enseñaron o cómo la sociedad ha definido ese amor o ese amor propio. Y tú eres una persona que aboga por el amor propio y aboga por el yo soy quien soy y voy a hacer lo que es para mi beneficio. Háblanos un poquito de cómo ese descubrimiento de lo que significa el amor para ti. Bueno, Pau, pues evidentemente creo que todas cargamos con un dolor muy profundo, por momentos de tristeza, por momentos de decepción, de desilusión. Y la única respuesta para uno poder sobreponerse a esas situaciones es encontrar mi verdad. Y para uno encontrar la verdad muy particular, tiene que aceptarse tal cual es, valorarse tal cual es, respetar las opiniones o lo que, en donde me quiero como compartir. Entonces, esa construcción del amor propio siempre tuvimos mucho conflicto porque era como si yo no lo tuviera. Era como si por cada error que yo cometía en la vida, pues digamos que error, porque creo que todos son aprendizajes, pero por cada error me juzgaba muchísimo y era como falta de poner límites, entonces no te amas. Falta de hablar, entonces no te amas. O sea, como que siempre como te refuerzan esa idea que tú no te sabes amar y que tú estás mal por simplemente existir. Porque además, si tú tomas una decisión, estás equivocada. Si tú decides ser madre, entonces porque eres madre. Si tú no decides ser madre, entonces porque no eres madre. Si tú te quieres casar joven, porque te casas joven. Si tú te divorcias joven, entonces porque te divorcias joven. Si tú no te quieres casar, porque... O sea, es que todas las decisiones que tú tomes en torno a la sociedad siempre van a estar equivocadas. Entonces, claro, eso a ti te genera demasiada presión para saber cuál es el camino correcto. Y cuando nosotras tenemos la oportunidad de elegir cuál es mi verdad, cuál va conmigo, qué es lo que me hace feliz, es cuando empezamos a transitar ese camino del amor, ¿no? Yo soy una persona muy valiosa por lo que soy, por lo que comparto, por lo que no comparto, y no por lo que tengo, puedo alcanzar o por lo que pues, la sociedad dice que paso uno, tienes que graduarte, paso dos, tienes que casarte, paso tres, o sea, no tiene que ser por pasos, sino cuál es mi verdad. Ujú. Y cuando tienes ese espacio de conocer tu verdad, muchas veces hay tantas cosas sucediendo en nuestra vida, estamos como tan distraídos, especialmente ahora que el contenido es como que bombardeado, nos bombardean con tantas cosas,
pero es incluso una bendición tener un momento oscuro, un momento difícil, un momento de estos de que es como que sí o sí te encuentras o te encuentras, sí o sí, cuál es tu verdad y cuál es tu verdad, porque está como, hay como tanta tierra encima, tantas capas, tantas cosas que ni siquiera sabemos cuál es nuestra verdad, cómo encontrar nuestra verdad. Y yo sé que tú creaste como una metodología en tu propia vida de qué preguntas, o sea, ¿cómo llego a la verdad? Porque si yo le digo ahora a una mujer, ¿cuál es tu verdad? Encuentra tu verdad. Yo creo que todas nos quedamos como, no Bueno, tengo ni por idea". donde Exacto, exacto. Entonces, ¿qué ha sido lo que te ha ayudado para poder como encontrar esa verdad para ti, no la verdad de la mamá, de la tía, de la sociedad, del vecino, del que sea? yo creo que es fundamental hacerse preguntas. Y en ese camino de construcción también estar dispuesta a ver qué también, o sea, qué te gusta y qué no te gusta de ti, porque es que somos no solamente un concepto, o sea, somos mucho más detrás de eso. Entonces, es válido llegar a un punto de la vida y decir, ven, es que esto no me hace feliz, esta no es la vida que yo quiero terminar de vivir, o no es la vida con la que yo me levanto todos los días diciendo, Dios, gracias por este trabajo, gracias. ¿Si me entiendes? Porque hay momentos de la vida que son tan oscuros que tú dices, Dios, no veo ni la salida. Mm, Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Pues nada, yo simplemente, después de un proceso muy difícil, que fue un divorcio, quedé muy desubicada, quedé muy perdida, quedé con problemas obviamente de inseguridad, y creo que pues todas podemos tener, pero pues yo tenía un concepto de mi autoimagen súper distorsionada, de mi percepción como por qué soy valiosa, tenía problemas para de pronto identificar qué me hacía feliz, quién era después de esa persona, si me entiendes, porque más allá de las causas, de lo que ha pasado, no, era el minuto cero. Estoy acá y ¿qué tengo? ¿Qué tengo para ofrecerle al mundo? Entonces, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? O sea, era una cantidad de preguntas que me generaban demasiada ansiedad y demasiada confusión, porque yo decía, sí, teniendo todas las herramientas que había tenido antes, me había equivocado de semejante manera, ¿quién me garantizaba que no me volviera a equivocar? ujú. Y esa percepción y ese dolor me paralizaba por completo para tomar nuevas decisiones, para arriesgarme a hacer algo distinto o para comenzar una vida de cero. Y también entendí que el tiempo para cada una es totalmente diferente y que cada una vive un duelo completamente diferente. Yo puedo encontrar refugio en personas, o sea, puedo alimentarme de pronto de la buena energía de mis amigas, de mis amigos, de mi familia, pero sin embargo mi proceso es totalmente individual. Y esas preguntas, pues yo decía, yo soy muy, ¿cómo te digo? Como me gusta reflexionar mucho sobre la vida. Entonces yo tengo un diario, yo escribía todas las noches como, bueno, hoy cómo me siento. Entonces como que las preguntas que yo me hacía era, ¿quién soy? Y esas preguntas de quién soy contemplaba básicamente pues mis talentos, mis dones, qué me gustaba, qué no me gustaba, desde lo más sencillo como qué comida me gusta, el clima que me gusta, la música que me gusta y poco a poco iba como profundizando en quién soy a nivel emocional, a nivel personal, a nivel intuitivo, pero pues eso me tomó, te digo, meses para poderlos descubrir, porque al principio, o sea, quedé en cero completamente. Claro. Otra pregunta que me sirvió muchísimo fue cómo soy. Ujú. Esa pregunta es como, qué es lo que yo estoy dispuesto a ver en el mundo y qué me gusta y porque las personas habían dicho que yo era o porque yo creía que yo era. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos como autopercepciones muy definidas, pero cuando ya dejamos una vida construida y que esa ya no es, entonces uno queda como, ¿y ahora cómo soy? Si ya no soy esta persona, y entonces ahora, ¿quién soy? Entonces, esas preguntas me ayudó muchísimo. Otra es, ¿dónde estoy? Ujú. Donde estoy contemplaba toda la situación cultural, toda la situación del lugar, porque yo había tenido la oportunidad de estar en varias partes del mundo. Entonces, pues aunque mi esencia era la misma, mi manera de expresarme era distinta. Ujú. Entonces, pues como arraigarme desde el nivel cultural, desde la comida que se vive ahí, desde el idioma que se habla, desde la cultura, me ayudaba como a identificar dónde estoy en el mundo y poco a poco me podía hacer preguntas dónde estoy a nivel emocional en el mundo. Mm. O sea, como en qué parte de mi proceso estoy y
Porque pues claro, uno queda como sin piso, haz de cuenta que llega una ola y te arrastra y uno queda como, espérate, espérate, Sí, sí, ¿dónde sí. tengo que estar y dónde quiero estar? Pero entonces son preguntas que uno puede ir desde una generalidad y poco a poco te va permitiendo como ir más profundo. Esa pregunta pues para mí fue como muy valiosa porque me ayudó a identificar qué tenía yo para dar al mundo. Ujú. Otra pregunta es, ¿de dónde vengo? Entonces yo escribía todas mis historias de éxito y de fracaso. Por supuesto que al principio todas eran de fracaso, ¿no? Porque uno se da durísimo y Lo uno dice, único que no, ves lo malo. claro, entonces yo decía, no, pues, o sea, todas las historias, o sea, pobrecitas, o sea, todo lo que había fallado, y poco a poco empezaba a decir, pero bueno, voy a escribir sobre el día que tuve un éxito. Entonces me gradué del colegio, y cómo me gradué de la universidad, y cómo logré mi primer ascenso. O sea, como que empecé también a darme un discurso, porque es que cuando nosotros estamos en ese proceso de dolor, es muy fácil uno identificarse con todo lo malo, porque se siente uno muy defectuoso. Ujú. Pero cuando miras tu historia de éxito y de fracaso te da una percepción completamente distinta y muy amplia sobre todo lo que ha pasado en tu vida que te ha hecho ser la persona que eres hoy. Y que y que te vas a poder conectar con eso que dices, wow, de verdad lo he superado. O wow, ese momento que yo me acordaba que era tan difícil, lo logré superar de esta manera. O empiezas a ver como la gratitud y la gracia en todo lo que te rodea. Y la pregunta que sí, Pau, que yo te decía, me costó muchísimo, muchísimo contestar era, ¿cómo me quiero sentir? Mm, claro. Esa pregunta abarcaba básicamente, ¿cómo? Porque es que si yo te pregunto, ¿cómo te quieres sentir bien? ¿Pero qué es bien? ¿Sí me Sí, ¿qué entiendes? ¿Qué significa y en qué requiere? contexto y en dónde y bien, pero con qué? ¿Con la comida, con el ambiente? O sea, como... Es que es demasiado, o sea, quiero sentirme bien, es tan amplia Ajá. que, Sí. que también no te permite, o sea, pues yo duré mucho tiempo sin contestarla porque yo ni siquiera sabía qué era bien, o sea, yo decía, ¿qué es bien hoy en día para mí y qué requisitos necesito tener para tener una vida bien? Además que es un bien, o sea, es eso también como que te guías por lo que ya has experimentado, pero no por lo que es posible, porque como todavía no lo has visto, no has sido esa versión tuya, como tú, muy cliché suena, pero esa mejor versión de ti todavía no la conoces, entonces no sabes todavía ni siquiera que es posible. Y que tú además como que tú dices, ¿quién me garantiza que va a tener una mejor versión? Sí, me Ujú. entiendes, porque uno está como en ese momento como de caos que uno dice, de verdad, ¿qué es sentirme bien? Y por supuesto, los parámetros eran basados en mi historia, ¿no? En lo que yo ya había vivido y en lo que yo creía que para mí era sentirse bien. Pero entonces cuando yo me empezaba a decir, ¿realmente sé lo que me conviene en la vida? ¿Realmente sé qué es sentirse bien? Y si yo nunca me he sentido bien, entonces estoy limitando esa posibilidad infinita. Y Total. empezaba conscientemente a contestarme, mira, para mí sentirme bien es levantarme tranquila, sin ansiedad o acostarme sin tristeza. O sí, como cositas pequeñas. O para mí sentirme bien es poderme tomar un café a tal hora, tranquila. O sea, como que empiezas tú a identificar qué es lo que te hace bien de a Ujú. poco y más, y cuando tú empiezas a tener esa comunicación contigo que va a ser como tan dinámica, porque en verdad se desarrolla, es como cualquier habilidad. Tener, o sea, estar en contacto con uno es algo es un músculo que se ejercita. Sí. Entonces, así poder identificar y tú dices como, por ejemplo, te hago una pregunta, Pau, ¿para ti qué es sentirte bien? En este Para mí, momento, ¿qué es? sí, en este momento es como que de una vez la cabeza va a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y mira que yo, para mí hoy era, el sol estaba espectacular y yo me retrocedí a ese momento cuando yo trabajaba en una oficina y eso, y yo veía el sol y yo decía, yo quisiera caminar 5 minutos en ese parque que está ahí al frente, pero no me puedo mover de aquí. Y hoy fue uno de esos días que yo veía el sol así por la ventana divina y yo decía, y pensar que puedo, porque si quiero simplemente bajo, voy y doy la vuelta 5 minutos y vengo. O sea, para mí eso es el sentirme bien, que
hace 9 años o algo era algo inalcanzable, era algo que ni siquiera había podido como determinar que eso era lo que me hacía sentir bien. Pero sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que son esas pequeñas cosas de sentirse uno tranquilo, en paz, que no está de afán, que no está corriendo. No, y que pues vives una vida con propósito. Pero entonces ahí va la pregunta, ¿cómo saber cuál es mi vida con propósito? Entonces, cuando tú empiezas a contestarte esas preguntas de una manera, pues obviamente mucho más profunda, y te empiezas a conocer y empiezas no a juzgarte, porque es muy fácil uno decir, no, pues con razón, o sea, con razón me va como me va, porque es que yo soy así, y empiezas como a permitirte expresar en la grandeza de lo infinito, porque es que te das cuenta que hay muchísimas versiones y que yo he sido muchas versiones en muchos aspectos de mi vida, y que aún me faltan por conocer muchísimas otras, y estoy en paz con eso. Ujú. Entonces, esa construcción de sentirme bien fue, como te digo, contestaba cosas puntuales y muy pequeñas, pero esas preguntas me ayudaron a ir más abajo, más abajo, más abajo, hasta poder darme una idea completa de quién era yo en este momento y cómo me quería compartir en el mundo. Y ahí es como, pues yo dije como, oye, yo de verdad quisiera que tantas personas tuvieran la oportunidad de compartir su historia, que de que las personas cuando estuvieran al lado mío se sintieran un poquito mejor, porque si yo he cargado con un dolor en muchísimo tiempo, me imagino que todas las personas cargamos con muchos dolores que ni siquiera somos capaces de reconocer, porque Ujú. se me costó mucho reconocer que estaba completamente quebrada por dentro, Ujú. porque me daba miedo que me juzgaran, no me daba miedo que me señalaran, no me daba miedo que me humillaran, no me daba... Y eran miedos que pues, son totalmente válidos, pero también muy irracionales, porque ¿quién me va a hacer sentir así? Y aunque ¿Sí me te entiendes? señalen y aunque te digan, nosotros somos los que le damos permiso a esas cosas de afectarnos, de realmente interiorizarlas y decir, "Ay, sí, tienen razón, sí, o sea, nosotros mismos tenemos el poder de hacer que eso afecte o no afecte o verlo como neutral o eso no está, eso no es conmigo. Y mira que cuando tú hablas de ese dolor, que devolviéndonos a ese momento de tu dolor, quizás no lo veías, ahora sí, obviamente. Y mira que fue justamente tu vulnerabilidad y tu compartir ese momento oscuro y tu dolor lo que hizo que las dos conectáramos. O sea, fue eso que hizo como el, yo me identifico contigo. Y así pasará con muchas mujeres más. Se vuelve esa historia que inspira, que ayuda, que le hace ver a los demás que hay una posibilidad. Ah, bueno, si ella pasó por eso y yo estoy pasando por algo también similar o lo que sea, yo también voy a poder pasar al otro lado y yo también voy a poder eh, brindarle a alguien, así sea una palabra, y ya con eso el impacto se ha hecho. Total, y es que cuando tú te empiezas a comunicar desde lo que te dolió a ti, ¿sí me entiendes? O sea, no desde, mi historia de dolor, no, sino como que te quedas como con una sensación de gentileza en tu corazón, que quieres que todas las personas se sientan bien y empiezas a hablar de tu vulnerabilidad porque ya no lo ves como algo que te hace pequeña, sino algo que te hace grande y que te hace fuerte y que hace parte de tu historia y que lo interiorizas y dices, sabes que a mí me pasó, tú tranquila. Es que Sí. no tienes que ser fuerte, no tienes que ser la más valiente, no tienes que ser la más de las masas, sino tranqui, ve a tu ritmo. A mí me pasó, todos estamos pasando por un momento complicado en nuestras vidas, algunos son relacionados a, no sé, hijos, padres, parejas, trabajo, dinero, no sé, o sea, hay tantas, tantas posibilidades que si nosotros ponemos un poquito de esa gentileza en el mundo, nos damos cuenta que la gente también es muy gentil con uno. Y entonces empieza uno a tener unos discursos muy bonitos, a darse cuenta que no somos las únicas que estamos pasando por una situación difícil, que además podemos encontrar en otras apoyo, que eso me pareció súper revelador, que también podemos encontrar en otros cariño, palabras de aliento, ideas, ¿sabes? Porque en esa reconstrucción de tu ser también vas a cambiar de trabajo, también vas a cambiar de percepción en el mundo, entonces te animas a hacer cosas nuevas porque te das cuenta que la vida no es un lugar de inseguridad y difícil, sino que es un lugar de muchísimas posibilidades. Y en el descubrirte está también el descubrir nuevas oportunidades y nuevas formas de hacer las cosas. Ujú. Entonces, los discursos se vuelven mucho más bonitos y gracias a todo esto que yo te digo, que empecé a compartir y como, oye, mira, tranquila, mira mi historia, lo que me ayudó a mí de pronto te puede servir a ti, se creó la Fundación Semillas Índigo.
que esa fundación se creó pues para que las mujeres de escasos recursos pudieran tener un espacio seguro para contar sus historias. Ujú. Historias de dolor, historias de alegría, historias de cuando se enamoraron, o sea, no todo es así dramático y drástico y Sí. pesado, sino también pues historias luminosas, ¿no? Porque también hacen parte de uno. Y nos dimos cuenta que ellas no llegaban solas, sino con los hijos, entonces, bueno, empezamos a ver como esas actividades familiares tan bonitas y la vida en verdad te empieza a mostrar que hay demasiado por qué agradecer, que hay demasiadas personas también dispuestas a ayudar, dispuestas a ser gentiles, dispuestas a dar amor en el mundo y empiezas no a juzgar, sino que empiezas a compartirte de lo que de verdad eres y te das cuenta que era necesario pasar por un momento de mucho dolor para quitarte toda esa idea de lo que tenías que ser para realmente empezar a brillar por lo que eres. Ujú. Entonces es una historia como muy bonita. Muy, muy, muy bonito porque sé que tienes todo un movimiento detrás de la fundación y fue algo que no solamente ha sido sanador para ti, sino también de gran impacto para esas mujeres que tienen ahora el espacio y eso. Y lo que estoy escuchando de lo que estás compartiendo es, no tenemos que tener esa presión de ir rápido. Es que tienes un mes para sanar. Ella sanó en un año, entonces tú tienes que hacerlo en 6 meses. O sea, como decías al principio, cada quien tiene su ritmo, su espacio. Y yo creo que uno de los regalos más grandes que nos podemos dar como mujeres es ese espacio de autoconocimiento, de sanar, de que si hoy no pude contestar esta pregunta porque no tengo ni idea quién soy, tomarlo como, ok, parte del proceso. El simple hecho de escribir la pregunta en un diario, ya, con eso es un avance, eso es un paso. Pero yo creo que nos han programado a que tiene que ser ya, tiene que ser rápido, tiene que ser como lo hizo la otra persona, tiene que ser como lo hizo la otra. Y muchas veces no vemos como esa presión que llevan las mujeres por dentro y de las expectativas de todo esto y no nos damos el espacio para procesar todas estas cosas. Y lo que tú haces es justamente abrir el espacio para que compartan lo lindo, lo no tan lindo y todo porque todo hace parte de la Sí, experiencia de vida. Todo hace parte de la misma experiencia de vida. Y para quienes de pronto estén apenas empezando ese proceso de, pero ¿y quién soy? ¿Pero y cómo soy? O que crean que saben quiénes son, les puedo garantizar que no. Les puedo garantizar que no saben, especialmente si hay un momento de transición. total, y además que siempre estamos acostumbradas a que tiene que pasar algo muy dramático, muy drástico, muy fuerte, muy duro para conocernos. Cuando Ujú. estas preguntas las podemos hacer en el día a día más gentiles. Y es Sí. solamente abrir el espacio para estar con nosotras mismas y entender que en el silencio y en la soledad hay una riqueza gigantesca, porque Ujú. es la que te permite decir cómo me estoy sintiendo. Entonces uno empieza como, hay cosas que no cuadran, pero no sé, listo, paremos, quiero estar sola, me tomo un café sola y me doy esa oportunidad de decir, bueno, Dani, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese miedo detrás? ¿Qué es eso que no te está resonando? Entonces, como esa invitación que no necesitamos pasar por cosas tan horribles como para uno decir, ay, necesito conocerme, sino conozcámonos en el día a día. Y otra cosa muy valiosa que tú dices es que yo creo que eso de ser perfectas nos lo enseñan desde chiquitas, cuando tenemos que ser la mejor del salón para destacar, la más bonita, la más rápida, ¿se me entiendes? O sea, como la más hacendosa, la más juiciosa, la más responsable, porque eso era por lo que nos premiaban, pero entonces hoy en día la vida no se trata solo de eso, porque cada quien tiene el derecho de experimentarlo en su tiempo. Y mira, no sabes la cantidad de personas que me escriben diciendo como, Dani, es que yo ya llevo un año en esta sin nada. Y yo, es que ¿quién te dijo que un La duelo fecha dura un año? límite. Está bien que te pongas como por ejemplo, yo lo que hacía era ponerme como plazos de 3 meses, ¿no? Y digo, bueno, en 3 meses voy a tratar de contestar esta pregunta lo más profundo. Entonces, como que uno empieza, como uno solo es muy intuitivo y uno solo sabe cómo puede generar esos procesos de sanación, pero son totalmente ajenos al otro. Y de ahí nace pues la idea de tener pues mi podcast que se llama Ni Tontas ni Locas, que invito hombres, mujeres a que cuenten su historia de dolor y cómo el amor propio fue la respuesta. O sea, porque en verdad es que todos cargamos con eso y cuando nos sentimos que no somos los únicos, también nos da mucha paz. Ujú.
Sí, es justamente un espacio que tú has creado de personas como tú y yo, personas que Todos. como todos, que más allá de los títulos o lo que han logrado, lo que sea, son personas que han pasado por procesos de autoconocimiento, de reestructuración, reinvención, de que iba a estudiar tal cosa y resulté haciendo otra cosa, o sea, todas estas conversaciones tan inspiradoras que dicen, yo lo siento que es como que te liberan una carga y como, bueno, sí, entonces no estoy tan mal. O sea, voy por buen camino. Hay personas que están de pronto un poquito más avanzadas o lo que sea, pero de esas personas aprendo y está bien. Yo creo que si algo puede quedar de esta conversación es retirar esa presión de que tiene que ser ya en 3 meses, en 6 meses, en un año, ya, 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 ya. Esa tendencia de ser inmediatistas no nos ayuda, sino que al contrario, creo yo, nos bloquea la intuición, ¿no? Nos bloquea el dejar fluir de ese proceso de sanación. Y cuando te das cuenta que la perfección no existe, porque ya somos perfectas como somos, porque ya estamos dando lo mejor de nosotras, aunque creamos que solo estoy dando el 10% del 100% que soy capaz, hey, hoy estás dando tu 100%. Ujú. Entonces, la perfección en realidad es algo que nos limita muchísimo, porque no nos deja ni siquiera estar viviendo lo que tenemos que vivir. Y solo vemos lo bonito y lo bueno de la vida de los demás porque pues es lo que uno siempre está acostumbrado a ver. Ujú. Pero qué lindo también es poder ver esa vulnerabilidad de otros y decir, wow, esta persona me le quito el sombrero como lo hizo. Sí, Y empiezas a cargarte de estas historias inspiradoras y te das cuenta que no necesitas pues tener no sé, como una fundación, o no necesitas ser el presidente del mundo, no necesitas tener una familia o estar casada para hacer cambios en tu vida que sean muy valiosos. ujú, Desde tu soledad, desde tu tranquilidad, desde tus recursos, desde tus círculos, de tu familia, desde lo que eres increíble y das lo mejor de ti y eso es lo que al final del día nos salva. Porque es sí, que la historia de amor no se debe construir con otros, sino conmigo. Desde que yo nací hasta mi último día voy a estar en mi compañía. Entonces, qué rico es conocerme y saber qué puedo dar, qué estoy dispuesta a cambiar, qué no en esta vida. Yo digo, mira, en esta vida lo siento, pero no lo voy a cambiar porque no me siento preparada, porque de pronto lo cambiaré en 20 años o lo cambiaré en 6 meses, pero estar también en paz con los procesos de uno. Uno ujú, quiere también reconstruir su vida ya o saber que soy exitosa ya o querer una relación ya cuando no es necesario. Y ujú. los procesos de cada uno son tan individuales como la huella. Entonces hay que vivirlas. Sí, totalmente de acuerdo. Y también es el celebrar esos pasos que muchas veces los vemos como chiquitos, pero son pasos agigantados. Yo siempre le digo a mis clientas, no es tanto el resultado, pues sí el resultado, pero es lo que te tomó para llegar a ese resultado. Porque, ay, no, pues no fue mucho. No, no, sí fue mucho, porque no es el resultado en sí, es lo que te tomó el coraje, la valentía, lo que sea, el levantarte por la mañana, el disponerte para hacer algo. Hay personas que yo sé que un gran logro es levantarse por la mañana y darse un baño. O sea, eso es una cosa que para muchos es pues, normal, yo lo hago todos los días. No, hay que saber que hay personas que les cuesta, hay personas que les cuestan otras cosas porque cada quien está en una etapa diferente. Y algo que hablamos mucho en mi programa que se llama Mi Experiencia, yo le llamo experiencia porque es justamente eso, cada día vas teniendo una experiencia diferente en el Master Heart. Lo que hablamos es justamente de eso, del celebrar cada avance, el celebrar cada paso, es ese acompañamiento de autoconocimiento, es el liderazgo desde el amor propio. O sea, yo lidero mi vida, pero ¿por qué? Pues porque me amo, porque me quiero conocer, porque hay cosas tan sencillas como ver el menú de un restaurante y uno saber, no sé si lo que me gusta es la pasta o el pollo o la carne o esa indecisión interna que se ve reflejada en muchas otras cosas, no lo podemos dar como, no lo podemos pasar por alto, sino, no, aquí hay una oportunidad de conocerme, una oportunidad de decir, no, yo no quiero aquí, yo quiero allá, yo no quiero esto, yo quiero lo otro, hoy no quiero tomar sopa, quiero otra cosa, y que está bien. Entonces es un proceso de acompañamiento y de experiencia de vida para llegar a conocerse uno y a liderar su vida desde
lo que está alineado con el amor, con ese amor que tenemos para nosotras mismas. Y la invitación es como volverse a conocer. Entonces, volverse a conocer es volverse a poner en situaciones para poderse redescubrir. Por ejemplo, desde la comida. Entonces, con lo que tú decías, es que yo no quiero pasta o yo quiero esto. Prueba las dos y qué tal que esta vez ya no te guste uno, sino que Esas oportunidades de volver, de redescubrirnos, de quizás antes nos gustaba algo, ahora no, porque también son diferentes etapas de la vida, porque de pronto también como que de alguna manera nuestra identidad la hacemos dependiendo de con quién estamos, dependiendo de en dónde estamos, dependiendo de, y cuando suceden esas cosas, esas oportunidades de te borraron todo y te desubicaron y entonces vuelve a empezar, pero vuelve a empezar desde un lugar un poco más avanzado. no, de acuerdo. O sea, yo creo que siempre vamos para adelante. Lo que pasa es que muchas veces pareciera que camináramos en reversa, pero no, siempre es una gran oportunidad y de verdad es que somos seres tan maravillosos y tenemos tanto para dar y yo creo que como mujeres también estamos como tan dadas a crear, ¿no? Ujú, No solamente porque damos vida, sino porque estamos en constante creación de pensamientos, de ideas, de contextos, ujú. de amigos, o sea, como que estamos como siempre como transformándonos, integrando tantas cosas que de verdad vale la pena volverse a poner en situaciones por primera vez. Porque es que ya no estás con un pensamiento de pronto, no sé, de hace unos años, sino con lo que tienes hoy, con tus experiencias y volverte a poner en situaciones nuevas es muy bonito y enriquecedor y dices, uy, no, definitivamente esto no soy yo. O dices como, bueno, es, no sé, hace un par de años yo tenía unos negociables que hoy en día son totalmente innegociables Ujú. y hace un tiempo yo tenía unos innegociables que hoy en día son totalmente negociables. Entonces, pues, o sea, como que también en la flexibilidad del crecer está, se contemplan como muchísimas oportunidades para aceptarnos en cada etapa, porque cada etapa es completamente diferente a la anterior. Y es Totalmente. válido cambiar de opinión, es válido cambiar en todo sentido, de contexto de amigos, de país, de trabajo, o sea, no hay una verdad absoluta. Y muchas veces eso se da natural, ni siquiera es como que dices, bueno, voy a cambiar mis amigos, sino es a medida de que vas evolucionando, de que vas creciendo, de que ya no te gustan ciertas cosas sino otras, esos amigos casi que como que se van yendo solitos y no es que te duela tampoco, sino es como que, ah, ok, pero Hace conocí a parte esta de la vida. persona, ah, conocí a esta otra persona, ah, pero conocí a esta persona, ah, pero conocí. Yo quería decirte algo. Primero, agradecerte a ti por esa valentía de hacer tu propio proceso. Ese proceso de autoconocimiento no es fácil, requiere de mucho, requiere de valentía, de tiempo, de paciencia, de caerse, volver a levantarse. Entonces, quiero agradecerte en nombre de todas las mujeres por dos razones. Una, porque con lo que tú haces has impactado a muchas personas. El hecho de que tú hayas dicho, voy a liderar mi vida, voy a hacerlo así, me voy a disponer a pararme, a levantarme, a volver a empezar, lo que sea, eso le muestra a muchas mujeres que estén viendo este video o en los lugares donde estés, que sí es posible, que ellas también pueden lograrlo, porque el impacto que estás haciendo hoy en el mundo con una, con 10 o con 50.000 personas es lo que se requiere y se necesita para realmente cambiar el mundo, porque a veces lo vemos muy grande, pero muchas veces son cosas así. Y por esa valentía y ese coraje, pues primero, hoy te quiero agradecer aquí en nombre de todas. Y segundo, también por llegar a ese espacio de crear desde lo que tienes. Yo creo que es una enseñanza muy grande para las mujeres hoy. Nos han inyectado la idea de, es que te falta, entonces tienes que hacer eso, es que te falta, te falta, te falta. Y aquí lo que estamos hablando es, no, con lo que tienes es suficiente para ir a tu siguiente paso, para ir a los dos, tres, cuatro pasos más adelante. Entonces, es ya, tranquila, tienes todo lo que necesitas, y no hay afán de tenerlo todo como todo el rompecabezas armado o ya en 5 horas, sino que es un proceso muy bonito siempre y cuando estemos abiertas y dispuestas y bueno, pues como con esa apertura del corazón. Ay, no, muchísimas gracias a ti por esas palabras tan lindas. La verdad es que creo que todo lo que podamos hacer para hacer el mundo un mundo más gentil
vale totalmente la pena y pues bueno, tú por invitarme y por permitirme hablar de estas cosas, que creo que es la primera vez que lo hago, entonces muchísimas gracias. Claro que sí, no, yo feliz ese es el propósito de este espacio, de abrir conversaciones que vayan más allá de lo que ya estamos escuchando todos los días, de lo que ya sabemos, lo que alimenta esa programación que tenemos desde chiquitas, sino esto se trata es como de borrar es un poquito y reprogramar, contar la historia de una manera diferente y que pues podamos como conectar la una a la otra. Y pues yo súper agradecida de tenerte aquí en este espacio, además porque nos conocimos hace nada, muy reciente. Pero pues fue un clic así que dije, no, quiero compartir este mensaje con muchas más mujeres para que sepan que sí se pueden y que con lo que tienen es suficiente. Así Ay, que no, yo feliz de tener esta conversación contigo. Yo sé que el amor propio y el ser felices desde lo que somos, desde nuestro interior, y eso pues se pueden desprender muchas más conversaciones, muchos más espacios para profundizar. Y bueno, aquí bienvenida. Este espacio también es tuyo. Y bueno, pues no sé si tengas algo más para compartir, algo que tengas en tu corazón que quieras hablar ahora en este instante con quienes nos están escuchando, nos están viendo. bueno, pues yo quisiera que el mensaje pues, que se lleven todas las personas que puedan estar escuchando este programa, es que el dolor es de transformación y de verdad, aunque suene horrible y aunque suene triste y aunque suene desolador y aunque de miedo, de verdad es por ese proceso de dolor que damos oportunidad a evolucionar, porque nos desapegamos de un montón de ideas que en verdad ya no las necesitamos y nos hace más libres, porque cuando tienes la posibilidad de elegir qué te hace bien y cuál es tu verdad, te empiezas a expandir de una manera maravillosa y que es un proceso largo y es difícil de transitar, muy solitario también, pero que vale toda la pena del mundo. Y cuando ya estás del otro lado dices, lo volvería a recorrer tal cual, porque en verdad vale la pena conocernos. Es simplemente eso, es aceptarnos, es valorarnos y respetarnos hoy, como somos, con lo que tenemos y lo que podemos dar al mundo. Y desde lo que somos podemos dar muchísimo amor, muchísima comprensión, muchísima generosidad y bueno, eso es todo. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Yo creo que eso va también en línea con algo que yo hablaba esta semana y es, no hay necesidad de decir, es abogada y es esto y tiene 50 diplomas y habla 5 idiomas, porque fíjate que ni siquiera o sea, yo te presenté y este espacio se abrió por lo que eres y por lo que has logrado, pero no necesariamente está atado a un título, a un diploma, nada de eso. Entonces, también la invitación para que nos centremos en eso de lo que tú bien decías al principio, de lo que somos, lo que ya tenemos y no lo que nos hace falta o lo que hayamos logrado, porque muchas veces ni siquiera es porque lo hemos querido. Muchísimas gracias, te mando un abrazote y un abrazo a todos. Hasta el próximo episodio. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube para que así puedan ver las entrevistas de Arte y Parte, porque vamos a traer muchos episodios más y bueno, hasta la próxima. Chao, gracias.